Una política de racionalización de los derechos de las comunidades educativas a recibir una educación de calidad. El objetivo de esta rueda de prensa que ha trazado la Junta Directiva Educal es poner en la palestra pública e informar a la comunidad educativa que nos ve, que nos escucha sobre la problemática que viene sucediendo en el sector educativo con un tema tan álgido como es la jornada laboral, jornada escolar, las relaciones técnicas, el hacinamiento en las aulas de clase, liberación de maestros y la afectación directa al derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de estas entidades territoriales. Usted manifestaba que son 65 docentes, ¿son los que faltan en la ciudad de Manizales? Son los que nosotros hemos podido recoger en las instituciones educativas y de una información que nos llega desde los directivos docentes que hacen falta efectivamente 65 maestros, son los que hacen falta, que tiene conocimiento la Secretaría de Educación, pero hay que tener en cuenta que en el análisis que nosotros hacemos desde la organización sindical son muchos más los educadores que hacen falta si queremos una educación de calidad como lo plantea la Constitución política. ¿Cuál es el panorama actual de esas instituciones, INEN, Sampío, Bosques del Norte, que ustedes como Educal lo analizan? Bueno, es evidente, y lo ha dicho, no solamente lo hemos dicho nosotros desde Educal, sino que lo han dicho otras entidades que también velan por la calidad de la educación. Es un panorama triste, gris, sombrío, oscuro, sin una solución de fondo próxima. El INEN, a pesar de que hay una propuesta para la financiación de la solución de la problemática, es una propuesta que está sobre el escritorio, pero todavía no tiene el presupuesto para darle salida. Aquí falta realmente que la Secretaría de Educación, las secretarías de educación se sienten, nos sentemos a hablar sobre educación. Tristemente han dejado pasar el escenario y dejaron vencer los términos porque la ley habla de la convocatoria a los foros educativos para reflexionar, para hablar sobre educación. Dejaron vencer los términos porque se hace dentro de los 3 meses, dentro de los 3 primeros meses de cada año. Ya se vence prácticamente el mes de marzo y ni el departamento ni las secretarías de educación de ningún municipio, incluido Manizales, convocó a ese foro educativo que es tan importante. Educal está apostando a que el próximo año hará foro educativo. Desde Educal se convoca si las administraciones no lo van a hacer. Educal asumirá esa convocatoria de realizar los foros, pero vamos a poner a hablar a la gente sobre educación pública, gratuita y de calidad. Don Juan, ¿qué papel ha desarrollado la personería en todo este tema? La personería municipal, las personerías de alguna manera han acompañado los procesos. Entidades, por ejemplo, como la Defensoría del Pueblo, sí tristemente se han alejado de lo que es defender el pueblo, ¿cierto? Siguiendo aquella frase de que el cuerpo sigue para donde va la cabeza, en el departamento de Caldas la Defensoría del Pueblo ha tenido un proceso regresivo tenaz, enorme. Aquí no hay una defensoría que realmente defienda al pueblo.
nosotros hemos tenido y lo hemos discutido en algunos espacios que hoy nada más lejano al pueblo que la Defensoría del Departamento de Caldas. ¿Cómo llegar a defender la educación cuando los mismos docentes salen en contra de las informaciones que se dan en diferentes medios de comunicación? Caso de la Normal. Luego el rector los reúne a todos, los sienta como si fuera un jardín infantil y los hace decir cosas que ellos mismos están denunciando. La verdad es que en el sector educativo y en los maestros, desafortunadamente tenemos que decirlo, hay miedo, hay temor. Hay acoso laboral, como sucedió en el caso del INENI, fue lo que nos puso la Secretaría de Educación de Manizales a hablar. A los maestros que tuvieron el valor civil de levantar la voz, fueron trasladados de manera arbitraria. Ayer la Junta Directiva de Educal aprobó la presentación de una queja en contra de la Secretaría de Educación de Manizales y la Alcaldía ante la Organización Internacional del Trabajo, precisamente por la violación a ese derecho de asociación, queja que vamos a radicar y vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, porque es que no es sobre el matoneo, tampoco es de la Secretaría de Educación. Mire, en octubre del año pasado se eligió el Comité de Convivencia Laboral para tratar los casos de acoso laboral y apenas hoy fuimos notificados de que mañana se va a hacer el acto formal de instalación, y algo similar sucede por el departamento de Caldas, donde el Comité de Convivencia Laboral ha sido impuesto con todos los actos de arbitrariedad que usted quiera desde la Secretaría de Educación, y Educal tendrá que levantar la voz, y es que si nos toca a los 10 directivos de Educal salir a hablar por esos que no tienen voz, lo vamos a hacer. Pero no podemos permitir ese acoso desde las instancias gubernamentales. Presidente, dos preguntas. El fin de semana se conoció que un concejal de Manizales iba a proponer una moción de censura a la Secretaría de Educación. ¿Ustedes están de acuerdo o no? Y el próximo 6 de abril, ¿qué actividades se van a plantear en el plantón que van a realizar en la plazoleta? Sobre el tema de la moción de censura, pues uno sabe las mociones de censura en este país en qué terminan, ¿cierto? Es un acto más político. Nosotros, pues si se le hace la censura y si el Consejo Municipal tiene los votos para hacerlo, pues la verdad que bienvenido, porque creo que también las comunidades tienen que hacerlo, pero el problema no puede quedar ahí. El problema lo que busca la comunidad es soluciones concretas. Salió un secretario de Educación que dejó una educación en una situación caótica, en una situación que no buscó solución. Llegó otra secretaria que presentaron como la salvadora de la educación en el sector educativo y tampoco hizo nada. Entonces no se trata de que salgan y salgan secretarios, de que censuren y censuren secretarios, cuando la política sigue siendo la misma. Nosotros necesitamos soluciones y por eso, desafortunadamente, el alcalde, y ojalá nos escuche, hemos tratado de buscar un acercamiento, una entrevista con él, pero a lo que no le va a jugar la Junta Directiva es a buscar mediadores para tener una cita con el alcalde. Es una obligación del alcalde, es su deber constitucional, es su obligación escuchar a la comunidad. Y estamos esperando que desde la alcaldía nos escuchen. ¿En estos 3 años de gobierno no los han escuchado ustedes? No nos han escuchado, a pesar de que se han hecho las solicitudes, y repito, a lo que no le va a apostar a la Junta Directiva es a tocar puertas para buscar mediadores y padrinos para que el alcalde nos reciba. La pérdida de empleo público en el sector educativo. Manizales se certificó en el 2003 con una planta de docentes y directivos docentes de 2.603 y en el 2021 terminó con 1.806 docentes y directivos docentes. Es decir, que en un trayecto de 9 años se ha perdido en el ente territorial de Manizales 797 docentes y directivos docentes. En esa proporción, y de acuerdo pues al ente territorial de Caldas, que es todavía mucho más amplio porque cobija muchos más municipios, pues la pérdida también es aterradora en el tema de la planta docente. Y la matrícula, que ha estado ligada a un fenómeno que disminuye anualmente por el decrecimiento vegetativo de la población, también tiene que ver que hay parte que no se ha cubierto, una brecha que tiene importante el sector educativo en la cobertura. Y en la cobertura porque hay muchos niños, adolescentes y jóvenes fuera del sistema educativo público y que no se ve por parte ni del gobierno ni de las entidades territoriales como Manizales y Caldas una política para atender y para poder incluir toda esa población de niños y jóvenes que hoy están por fuera del sistema educativo por las condiciones socioeconómicas de sus familias.
deben cumplir las normas técnicas de calidad que se han establecido para garantizar el distanciamiento en las aulas de clase entre los estudiantes y por esa vía asegurar que haya más educadores, más administrativos, más directivos docentes. Manizales y Caldas, nos centramos en Manizales por los problemas que ha habido acá, debe administrar mejor el sector educativo, está mal administrado. Debe asumir una postura más vertical frente al Ministerio de Educación Nacional que pretende imponer su política encaminada a reducir costos y por esa vía a reducir planta de personal. La mejor prueba de que Manizales, como el ejemplo que estamos citando, necesita más maestros es el que citó la compañera Nelfi. En Bosques del Norte iban a liberar 4 docentes, iban a fusionar grupos, 4 octavos los iban a convertir en 3. En el tema de relación de jornada, sí que podemos decir que es las secretarías de educación, ambas secretarías las que con mayor razón incumplen y aplican muy fielmente esa política neoliberal que desde el ministerio se les imparte, y cada año hay que liberar docentes, los docentes que van renunciando en virtud de su retiro por la jubilación o por el motivo que sea, son docentes que no se van reemplazando. Y así secretarías de educación, uno las podría catalogar como con los 6 anti, los 6 antis. Primero son anticonvivencia, porque promover el hacinamiento escolar es una forma de promover los líos de convivencia al interior de las instituciones educativas. Entre más hacinamiento, peor, y en últimas, por ejemplo, lo del PIO, es un grupo que está muy por encima del promedio de los 32, la tragedia del PIO, es decir, cuando usted aumenta eso, aumenta el hacinamiento, lo que está promoviendo es la convivencia, pero digo anticonvivencia, es antitécnica porque todos los estudios técnicos que hacen, como muestra lo de Bosques del Norte, es que están con un sesgo terrible, malintencionados, y lo que quieren es sacar docentes pues, y perjudicar a las comunidades. Yo creo que ambas secretarías, particularmente en Manizales, es de un corte antidemocrático, en el sentido de que ni siquiera las juntas municipales de educación, donde se pueda discutir sobre la política educativa, como está en la Ley General de Educación, lo hacen. Yo creo que es antisindical también, porque ha quedado claro que sus actuaciones son contra las personas que se organicen sindicalmente. De hecho, la personería, por queja que le tengo, le inició indagación preliminar a la Secretaría de Educación de Manizales por persecución sindical, y hay muchos ejemplos que muestran eso. Antiacuerdos, porque no cumple los acuerdos firmados con Educal, por ejemplo, de regular la matrícula que permita que no haya colegios con hacinamiento mientras otros están que se acaban, y en general es una absolutamente antieducación, con un sesgo particular contra la educación rural. Si ustedes miran las inversiones inclusive para infraestructura, para carreteras y lo demás, lo de la educación, lo de la ruralidad está pues bien desconocido. Y en el tema de educación sí que más. Hoy, por ejemplo, la comunidad de la Argelia, que es una sede del Alfonso Hoyos, está organizada en la pelea porque también le quieren cerrar eso. Y siempre es cerrarlo bajo la excusa de que no tienen docentes, de que no tienen estudiantes, cuando la relación técnica la tienen que mirar es por el total del ente territorial, con un peligro, es que siempre con cualquier excusa cierran una sede para montar a los niños en un jeep, con 2 líos que tiene eso. El primero, que el transporte escolar nunca está garantizado, todo febrero estuvieron sin transporte escolar en las zonas rurales, y segundo, con los peligros que eso implica. Miren lo que sucedió ayer en el departamento de Santander con el accidente en el transporte, que fallecieron pues unos niños. Es decir, eso es lo que lleva la Secretaría de Educación. Prefieren atiborrarlos en un jeep que mantener la sede abierta con una interpretación sesgada. El gobierno tiene una deuda de más de 200 billones de pesos, por eso los huecos que hay en cada uno de los departamentos frente a la prestación del servicio educativo. Igualmente, una planta de personal docente y también administrativa. Se encuentran instituciones hoy sin aseadores
oficios que tienen que desempeñar los docentes, los padres de familia y estudiantes. Igualmente está desmantelado de porteros. Lamentable la situación de ver unos niños de preescolar y de primaria abriendo y cerrando portones en las instituciones educativas. De infraestructura ni qué hablar. Por ejemplo, en el caso de La Dorada, hay 2 instituciones que son elefantes ya blancos de una inversión que no recupera la infraestructura en las instituciones y por lo tanto no está acorde para prestar el servicio de educación. Y en canasta educativa encontramos en las asambleas que pudimos asistir en los municipios y ruralidad de que muchas instituciones no han podido abrir, ¿sí? ¿Por qué? Muchas instituciones no han podido prestar el PAE precisamente porque el gobierno departamental y municipal no ha trazado esa política de atención. El PAE, lo que hemos visto, lo que conozco, es que es pésima calidad, o sea, todos los días a los niños les dan una bolsa con leche, una galleta dura que los niños no son capaces de comérsela, y cuando les dan fruta, si la fruta no está verde, es podrida. Fuera de eso, los niños en el restaurante, acá tenemos una jornada complementaria a las 3 de la tarde, a la mayoría de los niños del colegio les toca traer su propio almuerzo desde casa y no tenemos un lugar digno donde almorzar porque no hay un restaurante, sino que los niños son en los pasillos, en los patios, los niños son en las escaleras donde puedan.